Radio Encuentro presenta Sin Pretextos. Analizamos los conflictos. Sin pretextos, escuchamos a los protagonistas. Sin Pretextos, vamos más allá de sus posicionamientos. Sin pretextos, transformaciones y acuerdos para el bien común. Sin Pretextos. ¿Qué tal, amigos y amigas de la radio? Saludos cordiales en esta nueva entrega de Sin Pretextos. Desde la Radio Encuentro, desde la cabina central, estamos elevando esta señal con la intención de que este espacio en la programación de la radio se constituya en un punto de acuerdo, de búsqueda de consensos entre actores de un conflicto que vamos a conocer a profundidad con el trabajo de nuestro equipo de prensa aquí en la radio, en este espacio denominado Sin Pretextos. Bueno, voy a saludar a nuestros actores que han llegado con la puntualidad que se requiere. Agradecemos ese detalle siempre importante. Saludo en primera instancia al doctor Juan Carlos Barrero, que es responsable de la Oficina de Defensa del Consumidor del municipio de Sucre. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Qué gusto, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Jimmy, a ti y a todos, nuestros co-compartidores de aquí del salón, y a toda nuestra población que nos escucha a través de la emisora Radio Encuentro. Bueno, voy a también dar la bienvenida a Edgar Guzmán, que es presidente del Comité de Mercados de los 12 mercados que dependen de la municipalidad en Sucre. ¿Qué tal, Edgar? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Jimmy. Agradecer por el espacio y la entrevista. Saludar a toda la gente y a toda su audiencia de esta prestigiosa emisora, y también agradecer la presencia de las diferentes autoridades que estamos en esta mañana. Bueno, sumo la voz de José Aceituno, presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales. ¿Cómo le va, José? Qué gusto, buen día, bienvenido. Jimmy, muy buenos días. Pues a saludar a toda la audiencia de Radio Encuentro y agradecidos por la invitación para poder compartir este espacio. Bueno, este espacio se denomina Sin Pretextos y pretendemos realmente que sin pretextos podamos decir lo necesario en la búsqueda de consensos, de acuerdos, evitando descalificar al otro, evitando adjetivos. Hemos conversado bastante de la importancia de saber escuchar al otro, a la otra también, en este espacio de Sin Pretextos. Así que vamos a conocer ahora sí los antecedentes de este conflicto que se ha generado a partir de una propuesta de reglamento de mercados en el municipio de Sucre. Bien, estamos en este espacio de Sin Pretextos para conocer ahora algunos antecedentes de cómo es que se origina este conflicto en el municipio de Sucre, y enseguida escuchar en la voz de nuestros invitados propuestas para superar este problema en el municipio de Sucre. Empecemos conociendo los antecedentes, dónde nace este conflicto. Uva 8 el kilo, uva 8 el kilo, uva 8 el kilo, uva. Los mercados en Sucre no son solamente un lugar de encuentro de compradores y vendedores. Se han convertido en una forma de vida de muchas personas, principalmente mujeres, que encuentran en un puesto de venta la oportunidad de llevar el sustento diario. Para guardar agujas, colores, llévate para los hilos. Los mercados en Sucre, como seguramente ocurre en otras ciudades de Bolivia y el mundo, son también el lugar donde se habla de política, economía y otros tópicos que hacen a la complejidad de nuestro tejido social. Dentro de un mercado ocurren muchas cosas, desde la oferta de productos con la habilidad de publicistas de quienes los venden, el regateo o el famoso yapame pues caserita, y los consabidos problemas por el espacio y la competencia entre vendedoras. Gotitas, llévate a envolver gotitas, media 5 docenas 10.
Con el crecimiento vegetativo de la ciudad y la apertura de más mercados dependientes de la municipalidad, también se incrementaron los problemas. Es así que el Ejecutivo del Gobierno Municipal de Sucre aprobó el reglamento de mercados en base a la Ley Municipal Autonómica 08 del año 2016 de defensa de los consumidores y los usuarios de Sucre. Dice el tema de herederos, ¿no? De que no hay herederos. Es que hay una ley superior que habla acerca de eso, que los bienes públicos no son de herencia privada. Pero sin embargo, los familiares en los mercados tienen ese derecho para poder dar continuidad a ese puesto. Nosotros entendemos eso, pero sin tomar ese criterio de herederos. El ámbito de aplicación del reglamento tiene carácter obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas que participen en todo el proceso de organización y comercialización de productos en los mercados, estableciendo derechos y obligaciones. Dentro de un mercado es importante que el adjudicatario y los parientes puedan utilizarlo, atenderlo, pero terceras personas no. ¿Por qué razón las terceras personas? Porque es sinónimo de que están dejando los puestos ellos a otras personas. Pero la norma es rechazada por los comerciantes de los mercados dependientes de la municipalidad, que el 16 de noviembre organizan un comité de mercados que rechaza la norma con el argumento de que esta no fue elaborada con participación de los comerciantes. Que no se está cumpliendo los acuerdos, donde hemos quedado pues el tema de la evaluación de del tema del coordinador de mercados, de los administradores, para que se pueda hacer pues un replanteamiento o un cambio para la gestión 2019. Tenemos informe y conocimiento de que eso no se estaría llevando a cabo, ¿no? Y seguramente aquí la palabra oficial la tendría que tener el Ejecutivo Municipal. El 18 de diciembre, el Comité de Mercados logra frenar la aplicación del reglamento y también evita que el ex coordinador de mercados de la municipalidad, Willy Llave, sea ratificado en su puesto. Sin consensuar con las personas que tenían que participar en esta elaboración, y es por eso que estamos aquí. Justamente hemos pedido 2 audiencias con el alcalde, donde se nos ha hecho la burla, no se ha presentado, en principio nos ha mandado a sus subalternos. Luego el día de ayer teníamos una reunión con el secretario general Marcelo Orgaz, donde él no se ha presentado en la reunión, no se ha hecho a un lado, entonces... Teníamos algo del contexto del origen de este conflicto en el municipio de Sucre, pero también vamos a conocer cuáles son los actores, qué actores están involucrados en este conflicto. Voy a presentar el trabajo de mi compañera Jimena Villalta. ¿Y quiénes son los actores de este conflicto? Por una parte se encuentra el Ejecutivo Municipal, que es la institución encargada del control propiedad de los mercados municipales. Asimismo se encarga del cumplimiento, seguimiento y elaboración e implementación de los reglamentos municipales, mismo que en la gestión 2018 fue rechazado por los comerciantes. Actualmente se encuentran a la espera de un diálogo para iniciar un nuevo proceso de elaboración de reglamento. Juan Carlos Barrero, responsable de la Oficina del Consumidor del municipio. La ley nos obliga a que nosotros trabajemos con todos. Nosotros no tenemos que dar privilegio ni favoritismo a nadie, ¿no? Por otra parte, se encuentra el Comité de Mercados Municipales de Sucre, que representa los intereses de 11 mercados de abasto, como el Mercado Central, El Morro y San Antonio, algunos mercados con importante movimiento económico en nuestro municipio. El Comité de Mercados Municipales, que fue fundado en noviembre del 2018, se encuentra a la espera de la respuesta de las autoridades ejecutivas para elaborar un nuevo reglamento de los centros de abasto de acuerdo a las condiciones de sus afiliados. Edgar Gutiérrez, representante del Comité de Mercados Municipales. Queremos que los mercados municipales de nuestra ciudad entonces sean vistos de mejor manera, que haya un orden, ¿no? Que es lo que buscamos nosotros para la gente, para darle función. Dentro de este conflicto se visibilizan a otros actores secundarios que tomaron una posición clara, como el Legislativo Municipal, quienes a conocimiento de lo acontecido remitieron una resolución para que el enfrentamiento cese. Aide Nava, concejal munícipe. Una resolución en la que decía que se haga un trato ecuánime, igualitario, que se les dé condiciones dignas a las señoras para que vendan y que deje de enfrentar a los diferentes sectores, sino más bien que se dedique realmente a administrar un mercado de mejor forma. En representación de la población se encuentran las juntas vecinales, pues hasta la fecha no mostraron una postura específica dentro de este conflicto, pero se encuentran pendientes en caso de que se afecten los intereses de las y los vecinos.
Muchas gracias, Jimena. Ahí conocíamos algunos de los actores involucrados en este conflicto. Pero ¿cuáles son las posiciones, intereses y necesidades que tienen estos actores? Este es el trabajo de mi compañera Lourdes Lara. A lo largo de este conflicto se fueron dando diferentes posiciones de los actores. Hoy las presentaremos una a una para saber con exactitud su posicionamiento. Iniciaremos con el Comité de Mercados, que está conformado por los siguientes centros de abasto: Evo Morales, San Antonio, La Recovita, Mercado Central, Comidas Rápidas, Las Flores, El Morro, Morro Mayorista, Tomás Catari, Poconas, Lajas Tambo y Villa Rosario. Indican que deben velar por el bienestar de los mercados y sus derechos como vendedores. Además, afirman que existe una dejadez por parte del gobierno municipal. De velar el bienestar de todos los mercados son los derechos de las compañeras y compañeros que están asentados legalmente dentro de los mercados. Estamos nosotros amparados bajo el Ejecutivo, estamos legalmente dentro de los mercados, contribuimos al municipio y también es nuestro derecho exigir que se cumplan algunas cosas y varias preocupaciones dentro de los mercados. Más que todo sería la funcionalidad, ¿no? Y el abandono que ha tenido no solo esta gestión municipal, sino también las anteriores. Otro actor primario es la Dirección Municipal del Consumidor. En esta normativa se asegure productos sanos, que también ha sido insumo la propuesta que han generado los hermanos gremiales a la cabeza del Comité de Mercados. La ley nos obliga a que nosotros trabajemos con todos. Nosotros tenemos una responsabilidad administrativa, pero siempre vamos a cumplir con la normativa. Ese es el encargo de nuestro señor alcalde, de ser amplios y obviamente de velar lo más importante, ¿no?, que es el servicio a nuestros usuarios y consumidores. No podía faltar el Consejo Municipal, quienes tienen 3 atribuciones básicas: legislar, deliberar y fiscalizar el trabajo del Ejecutivo. Es de aclarar que dentro del Consejo existen 3 bancadas, de quienes conoceremos sus posiciones. La primera es el Frente Revolucionario de Izquierda, que considera que el Ejecutivo debería resolver a fondo el conflicto, analizando qué es lo más conveniente, ya que es su potestad y tuición. Además, recalca que el Consejo desconoce el reglamento. El Consejo Municipal no aprueba reglamentos, el Consejo Municipal aprueba leyes. Quien reglamenta es el Ejecutivo. Y el señor alcalde no ha logrado presentar un solo proyecto de mercado. Quien tiene que resolver los problemas es el Ejecutivo. Yo creo lo que tiene que hacer el Ejecutivo es de una vez por todas solucionar los problemas que durante tanto tiempo está arrastrando. Que se sienten, que analicen y que vean qué es lo que conviene al municipio, pero también qué es lo que conviene a los gremiales. Por lo tanto, es potestad de intuición del Ejecutivo y quien tiene que solucionar es él, haciendo mercados y consensuando el reglamento que ellos han trabajado. Por su parte, la bancada Chuquisaca Somos Todos considera que mientras no exista un plan de mercados, vanos serán los esfuerzos para resolver el fondo del conflicto. No tenemos un plan de mercados. Creo que hasta que no contemos con un instrumento de planificación, vanos van a ser los esfuerzos por querer alcanzar alguna solución sostenible. Yo creo que hay que hablar de todo el plan de mercados en lo que es la reactivación de capitales, pensando que el movimiento económico tiene que darse en esas zonas. Nosotros como gobierno municipal, ¿qué debemos buscar? Primero, brindar las condiciones a este sector gremial para que puedan ubicarse en centros de comercio y que puedan ofertar sus productos tal igual como pueden hacerlo acá en el mercado central, tal manera que la gente no busque ir a otros centros de abasto y generando conflicto. Inclusive debería regular los precios de la canasta familiar en estos centros de abasto. Finalmente está la bancada del Movimiento al Socialismo, quienes además se encuentran en la Comisión de Medio Ambiente, Salubridad y Defensa del Consumidor. Por ende, les compete directamente intervenir en el conflicto. Consideran que los vendedores no son dueños de los mercados y el Ejecutivo pone las reglas del juego. Dentro de los mercados, los vendedores no son dueños y no lo van a hacer, porque ¿quién es la autoridad que tiene que estar ahí? ¿Quién es el dueño? Es el gobierno municipal. No importa qué alcalde entre. Por tanto, él es el que tiene que poner las reglas del juego. Nosotros emitimos leyes. Quien tiene que reglamentar a los mercados y a todo el funcionamiento de una ley es el Ejecutivo. Quien tiene que aprobarle y promulgarle también eso es con un decreto el señor alcalde. Vamos a proteger en la medida que tengan razón. Desde la Comisión de Medio Ambiente, Salubridad y Defensa al Consumidor. Otro actor que no podemos olvidar es la Federación de Juntas Vecinales, quienes manifiestan que lo que ha generado el conflicto es la falta de políticas concretas. Se impone, no se socializa y no se aceptan espacios de diálogo. El conflicto de los mercados, lamentablemente,
lamentablemente hay una falta de políticas concretas. Eso es lo que está generando el conflicto. Sabemos muy bien que han estado imponiendo alguna reglamentación, nada socializado. Entonces no nos olvidemos que también las juntas vecinales somos parte de los mercados. Nosotros buscamos reuniones con el Ejecutivo Municipal para poder plantear, pero muchas veces no nos da ese espacio de poder reunirnos. Sin pretextos. Sin pretextos. Un espacio en la radio para construir acuerdos. Muchas gracias al trabajo de Lourdes Lara, Jimena Villalta y todo el equipo de producción de este espacio denominado Sin Pretextos. Ya hemos saludado a nuestros invitados, también conociendo algunos antecedentes, el contexto de este conflicto. A ver, nos hemos puesto de acuerdo internamente para establecer un orden de participación. Propusimos a nuestros invitados un sorteo, pero bueno, en un acuerdo de caballeros se ha establecido que va a ser el doctor Juan Carlos Barrero, director de la Oficina de Defensa del Consumidor, quien va a iniciar con la exposición de la posición que tiene de este conflicto que se tiene en la ciudad de Sucre. Así que, doctor, lo escuchamos, tiene a partir de este momento 3 minutos para decir su palabra en este conflicto. Adelante. Bueno, básicamente felicito la edición, el trabajo que se ha hecho, pero yo quisiera sintetizar también un poquito más antes. Esta ley, la que nosotros hemos generado, los 11 reglamentos, ha sido aprobado el 2016. Es la Ley Autonómica Municipal 81/16, que obliga al Ejecutivo generar la Dirección de Defensa del Usuario y Consumidor. Adicionalmente, nos da un plazo de 90 días para generar 11 reglamentos. Entonces, ahí vamos al cumplimiento de la ley. Obviamente, inmediatamente no se puede crear una estructura administrativa en la institución. Tenemos que esperar el POA del 2000, del año siguiente, para ya un poquito empezar a armar, ¿no? Entonces, el 2016 se emite la ley, no había quien elabore los reglamentos. El 2017 ya introducimos a la estructura ejecutiva del municipio la dirección a través de un contrato. Fue el primer director, Domingo Martínez, que fue el primer director, y posteriormente el 2017, a mediados, casi terminando el año, me hago cargo yo. En ese momento empiezo a generar ya nos estaban llegando los PIOs por el tema de cumplimiento de la normativa, ¿no? Y nos exigían que presentemos los 11 reglamentos. Si nosotros no hubiésemos como Ejecutivo presentado los 11 reglamentos, hubiera sido incumplimiento de deberes, y ese es un problema mucho más. Por eso se decidió trabajar un reglamento de gabinete, que nosotros decimos, pero la proyección siempre fue el tema de ajustar. Un reglamento es una normativa que se puede ajustar, ¿no?, a través de un informe técnico y un informe legal, y eso es lo que ha pasado. Entonces, el 2017, a finales de año, yo me hago cargo, empezamos a trabajar, atendemos los PIOs, atendemos los reclamos, empezamos a tomar una estructura, hemos formado una estructura de 3 programas para atender y cumplir principalmente la norma. Y bueno, hasta ese momento todavía nadie sabía que estaba en vigencia un reglamento. Nosotros entramos en acción y empezamos a ajustar, ¿no? Porque nosotros no somos una instancia muy grande. Nosotros somos una instancia estratégica, por eso es de dirección, y dependen de nosotros todas las unidades operativas. Estamos hablando de intendencia, todas las otras unidades en que podamos nosotros generar algunos trabajos técnicos operativos. Ahora, doctor, ¿dónde está entonces el cuello de botella? Es un reglamento construido en un trabajo de gabinete, nos decía. Lo que observan los gremialistas, quienes venden en estos mercados dependientes de la municipalidad, es que no se ha elaborado con ellos el reglamento. ¿Quizá ese es el origen del conflicto? No creo, porque ¿cuál fue la proyección de nuestro alcalde Iván Arcínega? Fue en el sentido, primero hay que cumplir la norma.
Y la norma, la ley autonómica municipal nos daba 90 días para generar estos reglamentos. 11 además. 11 reglamentos. Ante eso, nosotros tenemos la capacidad técnica, se ha elaborado un reglamento en base a un anterior reglamento, que en este reglamento estábamos actualizando algunos conceptos, ¿no? Ya tenemos nuevos, el tema de seguridad alimentaria, el tema de usuario y consumidor que todavía no entraba en vigencia, y básicamente ya a partir de esos nuevos conceptos hemos generado, porque podíamos habernos ratificado con el anterior reglamento. Ahora hay una proyección en el sentido de el criterio técnico, ¿no? de que quede claro de que estos mercados son administrados por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, que es una entidad pública, y estos bienes son públicos. Entonces ese era el enfoque que nosotros queríamos hacer prevalecer, que en el otro reglamento no estaba. No estaba, ni se mencionaba. Ni se mencionaba. Entonces, la ley nos obliga también a generar algunos criterios técnicos para resguardar, porque nosotros somos administradores, ¿no? de los bienes. De la cosa pública. De la cosa pública. Muy bien. Y ante eso tenemos responsabilidad pública también. Muy bien, doctor, importante esa aclaración, además contextualización de cómo es que nace este reglamento de mercados. Paso con Edgar Guzmán, le cambiamos el apellido hace rato en la producción. Edgar Guzmán, presidente del Comité de Mercados dependientes de la municipalidad. Entonces, te pregunto, Edgar, ¿por qué se oponen los comerciantes y esta organización que tú presides al reglamento de mercados? Tienes 3 minutos, Edgar, adelante. Jimmy, yo creo que no nos oponemos al reglamento de mercados. Si bien nosotros tenemos muy en cuenta que necesitamos ser normados dentro de los mercados municipales, lo que fue la molestia es la elaboración, ¿no? del reglamento. Entonces cualquier normativa yo creo que siempre tiene que ser socializado antes de su aprobación, y no a lo contrario, que es como se estaba haciendo y lo estaban haciendo el Ejecutivo Municipal. Obviamente esa es la primera observación que teníamos nosotros como gremiales, como organizaciones legalmente establecidas dentro de los mercados del municipio de Sucre, que nosotros también tenemos, ¿no? el tema de la personería jurídica a la cual nosotros representamos, ¿no? de todos los mercados de nuestro municipio, ¿no? Entonces esa era la preocupación principal, de que no se nos había consensuado en el tema de la elaboración. Obviamente, si bien había un reglamento de mercados que se había hecho en la gestión de la licenciada Aide Nava cuando ella era alcalde municipal, pero obviamente ya habían transcurrido más de 13 años o 15 años si no estoy mal. Entonces yo creo que también era muy importante el tema de elaborar un nuevo reglamento actual en las condiciones que también estamos hoy en día, ¿no? Y seguramente el Ejecutivo Municipal siempre recalca el tema de que ellos han sido se les ha hecho elaborar el reglamento por una normativa, ¿no? que les comunicaba el Ejecutivo Municipal. Sí o sí. Entonces obviamente nuestra labor de nosotros no es entorpecer el trabajo del Ejecutivo Municipal, más al contrario es de colaborar y ver algunos temas, ¿no? algunos aspectos que también faltaban en este reglamento de mercados, y obviamente lo estamos trabajando ya de manera en estos días estamos trabajando, y obviamente yo agradezco la voluntad, ¿no? del licenciado Juan Carlos Bázaro, que hemos estado trabajando. Obviamente siempre hay, ¿no? tropiezos en cualquier trabajo, pero estamos tratando de subsanar todos esos aspectos para poder llevar un reglamento de manera consensuada, ¿no? Hemos sido, yo creo, muy amplios en ese aspecto también, teniendo en cuenta que ha habido la participación de diferentes sindicatos y organizaciones dentro de los mercados que en un principio no han tenido en cuenta esto, pero que se les está tomando en cuenta para la elaboración de este reglamento y se pueda también aplicar, ¿no? Y ese es un beneficio de ellos, ¿no? Al final de cuentas, esta norma va a ir en cada uno de los beneficios del municipio de Sucre dentro de los mercados, que también nosotros como mercado siempre hemos reclamado el tema de que tiene que haber pues una parte de trabajo también del parte de Ejecutivo Municipal en darle funcionalidad a los mercados que de un tiempo a esta parte han quedado abandonados. Yo creo que un claro ejemplo es pues el mercado de Yura, que son oficinas del Ejecutivo Municipal, sí, que no ha habido políticas de funcionalidad para que pueda tener su funcionalidad. Entonces estarían quedando abandonados estos mercados, y es lo que siempre nosotros hemos visto, Jimmy.
en el tema de mercados. Edgar, ya hablando del contenido, de los elementos que son observados por el Comité de Mercados, ¿de cuáles de ellos estamos hablando? Porque uno de los temas polémicos, nos decían, es esto de heredar, dejar a mi hijo, a mi hija, algún sobrino, algún ahijado, el puesto de mercado que tengo ahora actualmente. El tema de las multas, de las sanciones, ¿cuáles son los elementos que ustedes observan? Sí, Jimmy, específicamente era, yo creo, uno de los puntos muy importantes el tema de la sucesión de puesto en referencia cuando había el fallecimiento del adjudicatario, ¿no? Si bien sabemos muy bien que es un bien público, pero también tenemos en cuenta que cuando fallece una persona, entonces también hay una familia por detrás que también tendría que ver, ¿no?, la fuente de trabajo para su sustento, ¿no? Estamos hablando de hijos, de un esposo, y obviamente es lo que se ha contemplado. Más allá de eso, yo creo que no se ha tocado ese aspecto, entonces, pero seguramente la gente, ¿no?, hace su manifiesto y dice, no puede ser que el Ejecutivo Municipal nos quite la fuente de trabajo, que es lo único que tenemos, ¿no? Que, como sabemos muy bien, los mercados del municipio de Sucre son y los puestos de venta son de tema social, ¿no? Entonces es para las personas que necesitan una fuente de trabajo, que no tienen, no una profesión, que no tienen, se podría decir, un trabajo seguro y que puedan gozar de beneficios. Muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando del contenido enseguida. Voy con don José Aceituno, presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales. Habíamos indicado que como compradores, quienes acudimos a los mercados, no tenemos una organización, alguien que diga, bueno, estoy hablando en representación de los compradores de papa, de tomate, de locoto, de pollo, pero tratamos en alguna forma de rescatar la voz de los vecinos para que nos digan también su palabra en medio de este conflicto. A ver, ¿qué opina de todo lo que se ha dicho hasta ahora, don José Aceituno? Jimmy, primeramente es importante que la población debería conocer la ley que emite el Consejo Municipal, posteriormente la reglamentación que trabaja el Ejecutivo Municipal. Lamentablemente en los últimos tiempos nos hemos ido acostumbrándonos a emitir trabajo de las leyes, de los reglamentos, entre cuatro paredes, entre unos cuantos representantes, sin el consenso de los vecinos y las vecinas. En ese sentido, pues creemos que es importante que debemos conocer la población en su conjunto, cuáles son, por ejemplo, el reglamento de los mercados para poder consumir. Sabemos muy bien que hay un desorden total, por ejemplo, dentro de los mercados. Estamos hablando del mercado campesino, estamos hablando inclusive del mercado El Mozo, que lamentablemente, si bien el mercado El Mozo ha sido una de las alternativas del Ejecutivo Municipal para poder trasladar a los camiones mayoristas, lamentablemente no han tenido, digamos, una proyección a largo plazo. Entonces, por ese motivo hay un desorden total, ¿no? Usted recordará, Jimmy, que hace poco tiempo inclusive ha habido un conflicto interno dentro del mercado del Mozo, y también de la misma manera lo que sería el representante de los vendedores. Es importante también recalcar, por ejemplo, de que se debe dar funcionalidad a los mercados zonales que han estado construyéndose con los diferentes programas del gobierno central, inclusive, donde lamentablemente no hay ferias semanales, producto de eso tal vez alto aglomeración de los vecinos y de las vecinas en mercado campesino, mercado El Mozo en los últimos tiempos, obviamente mercado central, que se han convertido en mercados tradicionales. Si es que tendríamos esas ferias semanales en las diferentes zonas de los mercaditos que ya están asentados, creemos que de alguna manera podemos empezar a culturalizar a nuestra gente, también a nuestros vecinos, para que puedan asumir esa responsabilidad de poder visitar esos mercados. Entonces creemos que es un problema integral este tema de los mercados, porque no nos olvidemos de que los que vivimos en las zonas periurbanas, por ejemplo, el que les habla, yo puedo hablar con propiedad, yo vengo de una zona periurbana, conocemos la realidad, en cómo los madres de familia, los amas de casa, los fines de semana tienen que trasladarse hasta los mercados donde están vendiendo abarrotes o la mercadería correspondiente en bajo precio, para poder de alguna manera pues optimizar los recursos económicos semanales que tienen que gastar en la familia. Entonces, todas esas situaciones, siempre nosotros decimos desde todo punto de vista de que
son problemas que tenemos que trabajar en unos proyectos estructurales, no solamente en improvisación así. Entonces nosotros vamos a velar el interés conjunto, el interés común de todos los vecinos. Y yo creo que también, Jimmy, tal vez no viene al caso de este programa, pero es importante también acompañar el tema de los mercados con los servicios de transporte público, porque son uno de los principales fundamentales, el transporte público que les traslada a los vecinos a los diferentes mercados. Y entonces ahí es donde viene también el hacinamiento, digamos, de las trancaderas, famosas trancaderas, ¿no? Entonces creemos que son problemas que hay que empezar a trabajar desde diferentes ópticas, desde diferentes temas, porque sabemos muy bien de que a partir de eso, con una socialización masiva, creemos que vamos a conseguir muchos aportes positivos y en base a eso para poder optimizar. Sin pretextos. Sin pretextos. Un espacio en la radio para construir acuerdos. Muchas gracias a don José Aceituno, presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales. Valiosas opiniones y puntos de vista para entender mejor este conflicto que tiene que ver con los centros de abasto. ¿Quién no va a un mercado? ¿Y quién alguna vez no ha escuchado esta expresión cuando hay bullicio, hay discusión? Dicen, a ver, cállense, esto parece un mercado, se dice, ¿no? Haciendo referencia o dando a entender que en los mercados prevalece eso de gritar, de discutir muy fuerte, y creo que no es así. Podemos también, hablando de los mercados, ponernos de acuerdo, y esa es la intención de este espacio de Sin Pretextos. Don Juan Carlos Barrero, hablemos de el contenido de los temas más polémicos, esto de la herencia de los puestos. ¿Se va a aplicar? ¿No se va a aplicar? ¿Cómo lo están viendo? Las sanciones, las multas dentro de los mercados. A ver, por favor, sobre ese tema, el contenido como tal. A ver, básicamente en el tema de, no puede haber herencia. Nosotros hemos sido claros en el análisis de la normativa. No puede haber herencia porque esto no es un bien privado. Lo que sí puede haber es una preferencia en el cambio de nombre del adjudicatario. Esa preferencia del cambio de nombre al adjudicatario tiene que ser normado. A través de este reglamento estamos normando en línea consanguínea directa, ya sea ascendente, descendente o la esposa o el esposo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la normativa ahora está dando una preferencia a esa persona que puede haber, no sabemos, ¿no? Incluso le hemos puesto por alguna situación de fuerza mayor, ¿no? Fortuito, ¿no? No necesariamente la muerte. No necesariamente. Puede haber una enfermedad donde la señora sufre una parálisis, entonces nosotros, ya les decía antes, nosotros consideramos que Sucre, siempre el alcalde nos dice, nuestra tierra es linda en función a nuestras tradiciones. Y una tradición es el tema de tener una caserita. Yo voy a comprar donde no, ¿por qué? Porque me trata bien, porque mi mamá le ha comprado a ella y yo tengo que comprar. Entonces vivimos de tradiciones. Ahora esto le hemos puesto, ¿no? Que tiene un cambio de nombre de manera preferente, pero en algún caso hemos visto algunos ejemplos donde era pues el ahijado, era no sé, pues no había, digamos, una relación mucho más directa con lo que el enfoque y el pedido de los hermanos gremiales es, ¿no? La misma familia. Entonces ahora sí hemos normado, se les da una situación de cambio de nombre preferente a un ascendiente, ya sea en línea directa, ¿no? En primer grado, ya sea ascendente o descendente, o la esposa o el esposo, y en alguna situación de muerte o caso fortuito, ¿no? Entonces actualmente todavía las propuestas se han generado, ¿no? Ellos nos han hecho llegar una propuesta, nosotros hemos tenido para elaborar el documento, que todavía sigue siendo una propuesta, 3 insumos. Un anterior reglamento que fue elaborado y aprobado en la gestión de la señora Aide, el nuestro que ha sido aprobado por decreto edil por el alcalde Iván Arcínega, y una propuesta que han hecho llegar los mismos gremiales. ¿Ya? Esos 3 insumos nos han permitido generar otro documento que ya ha sido trabajado y consensuado por un equipo técnico de
de parte de los gremiales, donde ya ahí hemos ajustado los criterios técnicos legales, ¿no? El otro, en el tema de las sanciones o multas, en algún caso daba a entender una doble sanción, ¿no? Yo te clausuro y te multo. Ahora no, ahora lo que estamos eso está prohibido por la misma Constitución Política del Estado, y lo que nosotros damos es la clausura o el pago de una multa, porque tiene que haber nomás un carácter coercitivo. El reglamento es para cumplirlo, y si alguien incumple tiene pues una sanción, ¿no? Entonces, pero ya decimos, si alguien comete una falta, se le clausura tanto, dependiendo si es una falta leve o grave, se le da la clausura, o ella puede pagar, ¿no? Entonces hemos tenido el cuidado de manejar estos criterios, ¿no? Muy bien, a ver, entonces voy con Edgar Guzmán para conocer qué opinan ustedes de este ajuste que se ha hecho en el tema de la herencia. Dicen, puede haber un cambio de nombre preferente a algún familiar, ¿no? En las líneas que usted, doctor, ya nos indicaba. ¿Cómo ven ese tema, Edgar? Hemos analizado nosotros justamente ya con la propuesta que nos ha hecho llegar el Ejecutivo Municipal. Se está haciendo una evaluación. Obviamente creo que es muy importante también el aspecto del tema consanguíneo, ¿no? Que menciona lo que es el licenciado. Entonces yo creo que también sería pues un ámbito aplicable en caso de esos, ¿no? Que es el caso fortuito, el caso de enfermedad grave y el caso de fallecimiento, ¿no? Porque tampoco podemos esperar a que una persona fallezca para poder realizar el cambio respectivo de nombre. Obviamente se está hablando del tema preferencial, y es lo que hemos nosotros discutido, ¿no? Porque es también dentro de los mercados mismos, eso es como una tradición ya, ¿no? Entonces, conocer lo que nosotros siempre hemos dicho y hemos respetado es que los puestos de venta, los mercados son bienes públicos. Lo que nosotros siempre hemos manifestado es la fuente de trabajo que genera el espacio público dentro de los mercados. Entonces, eso es lo que estamos ahorita viendo, ¿no? El tema del que usted me menciona. Sin embargo, no habría que ver también el tema de las multas. Aún también, como menciona el licenciado, se está trabajando esto, aún no se está manejando una propuesta, la otra propuesta, una propuesta, una otra propuesta. Entonces seguramente en base a los trabajos y los criterios que vamos a ir teniendo, tanto el Ejecutivo Municipal, tanto la parte de los gremiales, va a haber un punto de comparación para que podamos solucionar este conflicto, porque también no queremos llegar a un vacío jurídico, como el doctor nos mencionó hace tiempo, que se había creado con el tema de alguna norma que ellos también lo estaban elaborando, que también es muy importante, ¿no? También hemos visto el tema del POA, ¿no? Que ya se toca en este nuevo reglamento, ya se está hablando del POA para poder ver el tema de la funcionalidad dentro de los mercados, porque hay que tener en cuenta que invertir o hacer un proyecto de mercado dentro del municipio, que quede muy claro que es un proyecto donde es autosustentable, porque estamos hablando de proyectos autosustentables. No es tal vez desmerecer el trabajo que se hace en los barrios, por ejemplo, el caso de una acera que no es tanto, ¿no? En cambio, un mercado es autosustentable de manera indefinida. No podemos hablar de 1, 2, 3 años, sino hablamos de gestiones y varios, porque se realizan las refacciones. Entonces, los recursos que generan por concepto de uso los puestos de venta dentro de los mercados hace que los mercados sean autosustentables. Entonces, ¿por qué no podemos hablar de políticas de funcionalidad? ¿Por qué no podemos hablar de políticas de darle condiciones a ese compañero que da su aporte mes tras mes, a ese compañero que solo exige que se le den condiciones adecuadas por un puesto de trabajo? Es una fuente de trabajo para nosotros eso. Entonces, eso es lo que queremos que vea el Ejecutivo Municipal, que tenga bien en mente que los proyectos de los mercados son autosustentables y que no estamos hablando de proyectos que se pueden ir y se queden ahí, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante también, recalcarle también al licenciado para que tome en cuenta, ¿no? Y podamos ver. Entendí bien, Edgar, cuando dices que este reglamento de mercados tendría que destinar también un presupuesto a los mercados. ¿El reglamento lo tendría que contemplar o contempla? Obviamente estamos hablando en la funcionalidad, ¿no? Cuando el Ejecutivo también pone, ¿no?, lo que son las normas dentro de lo que es el reglamento, entonces estaríamos hablando del tema de funcionalidad. Entonces, ¿dónde estaría la responsabilidad del Ejecutivo Municipal si no ponemos recursos de un bien que nos genera ingresos? Entonces, yo creo que no podemos hablar tampoco de eso. Entonces, es lo que ha sucedido de un tiempo a esta parte, y no solo esta gestión, de las diferentes gestiones municipales. Hacen los mercados, lo abandonan.
Entonces, ¿qué sucede? No hay funcionalidad, no hay políticas. Incluso el concepto de baños que tienen dentro de los mercados generan pues ingresos. Estamos hablando del baño del mercado central que genera alrededor mensualmente de 80.000 a 100.000 bolivianos. Hablemos de los demás mercados. Entonces, estamos hablando de unos recursos económicos que ingresan al municipio por concepto de usos. Y yo pienso, Jimmy, que el tema de los baños debería haber una oficina específica para tratar este tema, porque vamos incluso salirnos un poquito del tema de los mercados, llegamos al Parque Bolívar, vamos la ficha con la que se cancelan los baños, hablamos de sitiaje y peaje, no sabemos cómo se maneja este tema. Entonces yo creo que tendría que haber una unidad específica para tocar este tema, y no solo que es competencia de los mercados, sino también de las juntas vecinales dentro del municipio, se podría proyectar, porque hablemos que es una necesidad fisiológica el tema de los baños higiénicos dentro de la población en su conjunto, y hablamos de mundialmente, no se podría decir eso. Entonces yo creo que habría que ver esos puntos, Jimmy, para darle funcionalidad a estos mercados. Bien, muchas gracias. A ver, don Ed, en todo caso, don José Aceituno, presidente de la FEDJUVE, se han emitido algunos elementos bastante interesantes, porque nosotros estábamos viendo solamente este tema de reglamento en algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con las sanciones, con esto de la herencia, pero hay algunos otros elementos, destino de recursos del POA a los mercados. ¿Cómo ve ese tema, don José Aceituno? En realidad creemos de que a partir de que ha asumido el gobierno municipal la administración de los mercados, excepto el mercado campesino, creemos que está pues en la obligación de poder sostener un mantenimiento de la infraestructura, de las obras civiles, más que todo. Bien, aquí el representante de los gremiales indicaba, por ejemplo, de que es muy importante que se tiene que dar atenciones adecuadas para los vendedoras y vendedores, porque no nos olvidemos que nuestros vecinos, los caseritas y los caseritos, van a comprar, adquirir diferentes productos, entonces tendrían que estar higiénicamente también atendidos. Entonces, en ese sentido, pues entendemos que también se paga un sitiaje de cada puesto, y ese dinero tendría que estar invertido también en el mismo lugar. Bien decía de que los mercados sí son autosostenibles, porque generan recursos económicos, y el mismo recurso económico tendría que dar vueltas dentro del mercado para que se pueda mejorar el mercado. Y por qué no hablar, por ejemplo, de aquí a mediano plazo o a corto plazo, un macromercado, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces no nos olvidemos, por ejemplo, tenemos un mercado San Antonio que está en construcción a medias en la infraestructura correspondiente, que de alguna manera ese mercado, por ejemplo, puede servir, si es que el Ejecutivo Municipal destinaría mayores recursos económicos a ese mercado para su conclusión. Creemos que a muchos vendedores y vendedores que están vendiendo, ocupando inclusive calzadas de la calle del sector del mercado campesino, yo creo que es importante llevarles, acomodarles en esos mercados, y de alguna manera, por ejemplo, donde el sector del mercado campesino, lo que es Nathaniel Aguirre o Ostia Reyes, o algunas calles que están ocupando las calzadas mismas, la calle mismo, dar, digamos, paso libre para que pueda haber tráfico vehicular, para un poco desembocar también el hacinamiento vehicular. Yo creo que es importante, Jimmy, de que el tema de la atención de la infraestructura pues se tendría que dar de la mejor manera. Muy bien, le voy a preguntar al doctor Juan Carlos Barrero, director de la Oficina de Defensa del Consumidor del municipio de Sucre. ¿Cómo ven ese tema? ¿El reglamento tendría que definir un monto para reinvertir el mercado? ¿Cómo está viendo ese tema? A ver, primero manejemos conceptos, ¿no? El reglamento es el que va a reglamentar de cómo se va a manejar el mercado, o lo que vendría a ser todo lo que funciona dentro de los mercados. Ya. Dentro de los mercados. Y bueno, el tema de todo lo que se recauda va a las cuentas públicas del gobierno autónomo municipal de Sucre. Es decir, si el tema de los baños, el tema de los sitiajes, plazajes, centajes que llamamos, eso va a las arcas del gobierno autónomo municipal de Sucre, y son distribuidos para todos los proyectos en beneficio de toda la población de Sucre. Eso es una responsabilidad administrativa que tenemos, que no es que va a una cuenta privada, no, van a las cuentas. Y bueno, ese es otro tema, ¿no? Por decirle, hay algunos, a ver, te doy un ejemplo. En el mercado central, el sitiaje anual de una vendedora de carne
oscila hasta más o menos 1.400 bolivianos anual. ¿Qué nosotros le damos? Le damos donde pueda generar su negocio, y en algún caso, si usted lo divide entre 12, es poco, ¿no? Es poco. Pero tiene ese carácter social. Nosotros no lo vemos como negocio. El señor alcalde de muchos años ha empezado a hacer inversiones en el mercado central, y todavía tenemos proyecciones para otras cosas más, para dar comodidad. Hay que darle condiciones a este hermano gremial, que pucha, su vida también, vender en la calle no es fácil, ¿no? Vender en condiciones insalubres no es fácil, además de que tenemos en el mercado, vienen sus hijos, es complicado, ¿no? Entonces ahí primero decir y quedar claro de que todo lo que se recauda viene ingresa a las arcas del gobierno autónomo municipal para ser distribuido en todos los proyectos para el beneficio de toda nuestra población. El reglamento va a reglamentar la vida dentro de los mercados, y ahí hay que cumplir con el tema de la limpieza, de la higiene, de la oferta de buenos productos, el buen trato. ¿Con qué funciones va a cumplir el administrador? Una, dentro de sus funciones está el de generar y elaborar POAs adecuados para también mejora y mantención de los mercados, ¿no? Muy bien. Con todo esto que se ha dicho, ¿se va a trabajar o se está trabajando ya conjuntamente entre la Oficina de Defensa del Consumidor, este Comité de Mercados, o cómo está? ¿Cuál es el panorama, doctor? No, básicamente nosotros estamos trabajando con todos los hermanos gremiales. Ya se han generado un documento que en este caso nosotros, para su aprobación necesitamos un paso muy importante, que es la elaboración de un informe técnico y un informe jurídico. En función a estos dos insumos, el alcalde va a sacar un decreto edil, porque sería contradictorio sacar un reglamento que vaya en contra de las normas, ¿no? Y la única instancia que tiene esa tuición de decir esto no va contra ninguna norma y se está haciendo un buen documento que cumple con las leyes y las normas, es la unidad jurídica. En este caso le hemos pasado nosotros a través del secretario general este documento a jurídica, para que ellos nos den un criterio ya técnico jurídico principalmente, de qué artículo estaría vulnerando la normativa con buena fundamentación, y cuando nosotros tengamos la plenaria con los hermanos gremiales, resaltar esto, ¿no? En algún caso yo estimo que simplemente va a ser en el tema de multas, sanciones, y este tema del derecho preferente, ¿no? Del cambio de nombre de usuario, que ahí van a hacer sus observaciones, pero ahí nuestra voluntad siempre es la de trabajar, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué plazo la oficina jurídica tiene que entregar un informe? Ya hemos mandado la nota, ellos nos tienen que remitir ya el informe en estos días, pero nosotros hemos pedido una ampliación para que hasta el día martes 5 de febrero empecemos a trabajar ya con este documento. Muy bien, ¿cómo esperan ustedes ese informe, que es importante para ver si el Ejecutivo emite o no este decreto edil? Edgar Guzmán, en el comité, ¿cómo están esperando? Justamente es muy importante el trabajo que se ha realizado todo este tiempo. Obviamente ya hay las propuestas de ambos lados, ¿no? Pero seguramente en la plenaria vamos allá. Obviamente yo creo que puntos altos yo creo que no hay. Yo creo que se ha analizado ya de manera, ya nosotros igual lo hemos analizado con las organizaciones de los mercados. Entonces hemos visto que hay artículos muy importantes. El trabajo es muy importante que se realiza por el Ejecutivo, pero siempre faltan, ¿no?, a los detallitos, como bien se dice. Entonces seguramente con el transcurso de estos días y la reunión que vamos a tener con el Ejecutivo Municipal, vamos a ir resolviendo este trabajo
como yo bien dije siempre desde un principio, nuestra labor de nosotros no es entorpecer, más al contrario, ir trabajando, ¿no? Al fin de cuentas, entonces es un trabajo para todos los mercados, que no solo va a ir en beneficio de un solo mercado, ¿no? Esto es a nivel municipal, entonces yo creo que también podemos ser un reflejo muy importante incluso para los otros departamentos, ¿no? Entonces yo creo que hasta ese punto se puede contemplar este tema, entonces ya se verá, ¿no?, la labor cuando lo realicemos, y siempre la predisposición de las asociaciones y los sindicatos a los cuales nosotros representamos, entonces se culmine, ¿no?, de una mejor manera. Entonces estaríamos en perspectivas de que aceptarían el documento, la reglamentación con esos ajustes, Edgar. No, yo creo que se tiene que hacer un análisis todavía. Hay que hacer un análisis y yo creo que para eso son las reuniones que vamos a ir teniendo constantemente, ¿no?, con el Ejecutivo Municipal, para ir subsanando todos los detalles y las observaciones, ¿no?, que también nos haga conocer el Ejecutivo Municipal, y podamos vertir nosotros también nuestra opinión y nuestro punto de vista, ¿no? Eso es lo que podría mencionar sobre el tema. Muy bien, ahora en todas estas movilizaciones se ha frenado la designación de don Willy Llave o ratificarlo como coordinador de mercados, pero también se ha establecido, entiendo que va a haber cambios en todas las administraciones de los centros de abasto. ¿Cómo queda ese tema, Edgar? Justamente eso también ha sido uno de los puntos muy importantes de cuando nos hemos realizado manifestaciones de solicitar el reemplazo, ¿no?, de un nuevo coordinador de mercados para esta gestión municipal, que él pueda trabajar pues en beneficio de los mercados, que vele el interés de los mercados y que también vea, ¿no?, todas las necesidades que hay dentro de los mercados y se pueda trabajar. Más al contrario, lo que hemos visto en la anterior gestión municipal es más división, ¿no?, por parte de la autoridad saliente que hemos tenido, pero seguramente confiamos en el buen criterio del Ejecutivo Municipal para que este año se pueda designar un nuevo coordinador, y de la misma manera los administradores, porque ellos son parte muy fundamental en el tema de mercados y de la funcionalidad que se le puede dar también, porque ellos son los ojos ante el Ejecutivo Municipal, ellos son las personas que están día a día con los mercados. Entonces yo creo que va a ser muy importante esta gestión municipal y también la que va a venir, ¿no?, que tiene que tomar en cuenta todos estos aspectos que está sucediendo en estos últimos meses, se podría decir. Entonces yo creo que la labor que va a tener el nuevo coordinador de mercados, porque nosotros hemos solicitado siempre que tenga un perfil adecuado para que pueda fungir esta como autoridad dentro de esta instancia, ¿no?, donde esta unidad que sea. Muy bien, estamos ya a punto de llegar a la parte final de este espacio denominado Sin Pretextos, un espacio de la radio para buscar y construir acuerdos, consensos. Le voy a preguntar a don José Aceituno, presidente de la FEDJUVE, ¿cómo usted cree que debe ser la forma más ideal, digamos, de designación de los administradores en los mercados? Bueno, Jimmy, primeramente, siempre nosotros decimos, en cada ámbito, en cada campo, deberían conocer el campo de acción donde van a trabajar cada uno de los diferentes funcionarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, de los mercados tendrían que ser alguien que conozca el manejo de los mercados, alguien que conozca la rutina diaria de los comerciantes, y a partir de eso para poder llevar de la mejor manera. No nos olvidemos que los administradores de mercados son los que tienen que velar el orden dentro de los mercados. Entonces, a partir de esto, pues creemos que seguramente a través de su gabinete el Ejecutivo Municipal debe estar analizando quiénes y cómo van a trabajar y cómo van a designar a los funcionarios. Bueno, finalmente le pregunto a don Juan Carlos Barrero, ¿cómo va a ser esa designación de los nuevos administradores de los centros de abasto? Porque hemos visto que ante un conflicto lo que hacían era llevarlo de uno a otro mercado, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a ser? No, a ver, entendamos, esta decisión que se ha tomado va en función a una política institucional y obviamente el señor alcalde, con sus atribuciones que la ley le da la facultad, es el tema del libre nombramiento de funcionarios. Nosotros estamos bajo una evaluación permanente y esa evaluación ya tocó al sector de administrativa y financiera, que vendrían a ser todos nuestros administradores y el coordinador de mercados, ¿no? Entonces nosotros consideramos que hay ciclos que uno como funcionario cumple, y en algún caso no es que el alcalde está haciendo caso a ese pedido, ¿no?, sino es una política
que viene a toda la institucionalidad del gobierno autónomo municipal de Sucre. Eso salió ahí, se adjuntó y bueno, ellos hicieron un pedido que justo iba con la política, ¿no? Entonces el señor Willy Llave ha cumplido un ciclo, ¿ya? Y ahí el único que designa y retira la confianza es nuestro señor alcalde, el ingeniero Iván Arcínega, donde todos nosotros hemos puesto ya nuestros cargos a consideración, desde secretarios, directores, jefes, todo hemos puesto nuestros cargos a consideración de nuestra MAE. Entonces ahí él evaluará, habrá otros nuevos criterios que quedará en expectativas. Aquí hablaba un criterio muy interesante, que es el tema de que tengan un perfil profesional adecuado, ¿no? Entonces eso lo está valorando nuestra MAE y estamos ahí en el cumplimiento de lo que él decide y disponga. Muy bien. Ya a punto de llegar a la parte final del programa Sin Pretextos, tenemos que recordar algunos conceptos y algunos acuerdos aquí en este espacio de búsqueda de consensos. Sin pretextos. Sin pretextos. ¿Hay oportunidades de transformación? ¿Cuáles podrían ser los acuerdos? Sin pretextos. A ver, entonces, ¿cuáles podrían ser los acuerdos? Uno, creo que tiene que ver con esperar necesariamente un informe jurídico. Hasta el 5 de febrero, doctor Juan Carlos Barrero, mientras tanto, pues hay que esperar el análisis que están haciendo seguramente para ver qué otros ajustes se puede hacer, ¿no? Después de un análisis posterior también. Sí, el día de ayer hemos tenido una reunión porque este evento ya tenía que haber sido mucho más antes, ¿no? Es una plenaria donde vamos a ir haciendo lectura de cada uno de los artículos y en eso dando las explicaciones o los criterios técnicos para explicar a los hermanos gremiales. Ahí va lo que decía, un tipo de taller, una socialización plena, ¿no? Ahí habrá que ajustar un poquito, digamos, el tema de la redacción del articulado, pero no cambiar la esencia, porque no ya se ha hecho los análisis, ahí ya han entendido incluso la dirigencia de los hermanos gremiales, pero hemos quedado en acuerdo de que lo vamos a realizar el día sábado, el día martes 5, a partir de las 9 de la mañana en la Villa Bolivariana, ya empezar a hacer esta lectura. Para eso vamos a hacer una acreditación, no va a participar cualquier persona, son necesariamente personas que tienen una relación directa con el tema de este reglamento. Entonces hay gremiales que no cumplen funciones o no desempeñan sus actividades dentro de los mercados, entonces ellos están exentos de participar de esta actividad, para lo cual se han mandado sus notas de acreditación, pero adicionalmente se les está pidiendo la boleta de pago del sitiaje, el sitiaje, eso es fundamental. Sí, eso es fundamental. Entonces ahí vamos a filtrar a las personas que no tengan ningún interés, ¿no? con esto. Muy porque bien. Dentro de de uno de los articulados está prohibido el tema del dan asentamientos no es clandestino, ¿no? Sino son ¿ilegales? No ilegales, van a ser ilegales, son los que ambulantes. Ya. Los ambulantes no pueden participar. Están prohibidos los ambulantes, ¿no? Pues cada quien tiene su puesto y ahí deben cada tiene su lugar, su zona. Entonces ese es el reglamento, en eso hemos quedado. Y bueno, básicamente ese documento que es muy importante, porque sería contradictorio aprobar algo en esa plenaria y que después salga el informe jurídico indicando de que es improcedente. Entonces ahí en algún caso, y esto tienen que entender los hermanos gremiales, en algún caso, y es en todos los casos, la ley se cumple, no se negocia. Claro. Entonces, ¿están en proceso de acreditación? ¿Están ya trabajando en eso, Edgar Guzmán? Así es, Jimmy. Yo creo que durante todo este tiempo hemos ya trabajado con
licenciado sobre el tema de la acreditación y las maneras, ¿no?, para poder realizar el control respectivo, ¿no? Obviamente nosotros somos muy respetuosos de las organizaciones que están fuera de los mercados, entonces yo creo que estamos viendo más el tema de a quién se le aplica este reglamento. Entonces yo creo que ya la labor está de trabajar, ya está en pie, ¿no? Está en camino, se podría decir. Yo creo que hay un gran avance. Obviamente queremos terminar este trabajo de la mejor manera para que podamos estar nosotros también tranquilos dentro de los mercados y también ver diferentes temas que, como ya le mencioné hace rato, hay que trabajarlos. Hay varios temas dentro de los mercados que hay que trabajarlos, y hay que ver también qué más podemos hacer, ¿no?, en beneficio de los mercados, de los mercados internos administrados por el municipio, ¿no? Claro que sí. ¿Y cada mercado ahorita está trabajando en eso de acreditar, de mandar a sus representantes? Ya se ha hecho, se ha hecho la nómina, Bien. se ha hecho la nómina ya hace más de 2 semanas, si no estoy mal. Se ha hecho ya la nómina. Obviamente algunos han ido incluso a la oficina de ODECO para llevar las respectivas nóminas. Entonces obviamente no siempre ha pasado todo esto por nuestras manos, también se les está acreditando, pero obviamente la verificación le corresponde al encargado de ODECO, ¿no?, que va a realizar ese tema. Muy bien. Bueno, hemos llegado a la parte final. De verdad que hemos comprendido más todavía este conflicto, pero yo no diría ya a estas alturas un conflicto, sino está en vías de solución, ¿no? Y qué bueno que la radio pueda, a partir de la apertura de este espacio, también hacer conocer al resto de la población pues en qué consiste todo esto que se ha dicho. Don Juan Carlos Barrero, director de la Oficina de Defensa del Consumidor, muchas gracias por su presencia. Sus palabras finales, por favor. Bueno, Jimmy, gracias a ti por darnos este espacio, aquí también a los que me están acompañando en tu salón, y básicamente decir a nuestra población que la oficina de la Dirección de Defensa del Usuario y Consumidor ha generado algunos aportes en este reglamento, siempre pensando en el usuario final, ¿no? Las relaciones de consumo ahora por ley ya están reguladas y normadas, siempre en beneficio de nuestros usuarios y consumidores finales, que tienen que entender que ellos pagan un monto por recibir un producto, no nos están regalando, ¿no? Entonces, ante eso, yo también felicito el tema de los hermanos gremiales, de todos los sindicatos que han participado, que tienen sus aportes interesantes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos. Gracias, Edgar. Cualquier novedad, pues estamos también atentos aquí en la radio para acompañar a estos procesos de búsqueda de acuerdos y de consensos. Sí, Jimmy, muchas gracias por el espacio. Yo creo también aprovechar aquí la participación del presidente de la FEDJUVE y decirle también, ¿no?, a él que se interiorice también en los temas, que tal vez los mercados también están dentro de los distritos. Entonces yo creo que habría que ver también, trabajar con ellos, con el tema de la FEDJUVE, para ver algunos proyectos, algunas ideas en mejoras de estos mercados municipales, como él ya bien lo ha dicho, que están por toda la ciudad, ¿no? Entonces, y darle funcionalidad a estos mercados zonales que también hay dentro del municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar Guzmán, presidente del Comité de Mercados del municipio de Sucre. Don José Aceituno, gracias por su presencia, por toda su participación. Buen día. Muchísimas gracias, Jimmy, pues agradecer por el espacio que nos da. Seguramente estaremos en los próximos programas hablando de otros ámbitos. Muchísimas gracias. Muy gentiles. Amigos y amigas de la radio, de esta forma hemos cumplido con abrir este nuevo escenario de búsqueda de acuerdos, de consensos, que estos conflictos que tenemos en la ciudad de Sucre se resuelvan precisamente en base al diálogo respetuoso como el que hemos tenido aquí para comprender mejor este conflicto. Así que estaremos en una próxima oportunidad con este espacio denominado Sin Pretextos. Radio Encuentro presentó Sin Pretextos. Analizamos los conflictos. Sin pretextos, escuchamos a los protagonistas. Sin Pretextos. Vamos más allá de sus posicionamientos. Sin pretextos, transformaciones y acuerdos para el bien común. Sin Pretextos.